Somos estudiantes de trayectoria Psicología y Medicina y les contaremos sobre la estructura y función respiratoria. El sistema respiratorio es el conjunto de órganos encableados de la respiración. El proceso de la respiración fisiológica incluye dos partes, la respiración externa y la respiración interna. También se divide en vías respiratorias, superiores e inferiores. En la vía aérea superior encontramos la nariz, la boca, la cavidad nasal, la faringe y la laringe. Esta misma es fundamental para evitar la entrada de materiales extraños en el árbol traqueal, a la vez que contribuye a las funciones de fonación y olfacción. En la nariz, el aire inspirado es filtrado, humidificado y calentado. Continuando por el metabolismo, que es un proceso continuo de intercambio de materias con el medio exterior, que comprende múltiples reacciones para la transformación de sustancias provenientes del entorno en otros compuestos y energía, que son necesarias para el funcionamiento celular, al mismo tiempo que realiza la eliminación de sustancias no aprovechables y de energía en forma de calor al medio. Fonación. La fonación es la producción de sonido gracias al movimiento del aire a través de las cuerdas vocales. El habla, canto, llanto y otros sonidos son producidos gracias a la acción del sistema nervioso central sobre los músculos de la respiración. Mecanismo de defensa. Ante la exposición constante a microorganismos, partículas, gases que son inhalados en las vías respiratorias, el pulmón tiene mecanismos de defensa. Según el tamaño de estas partículas, se van depositando en distintos niveles de la vía aérea, contribuyendo a la defensa. En la nariz se realiza el acondicionamiento del aire, inspirando, humidificando y calentando. Además, se realiza la filtración de las partículas gracias a los vellos nasales y a la acción del mucus. El mucus, producido por las células caliciformes en todo el epitelio respiratorio, actúa atrapando partículas y transportándose desde la vía aérea baja hasta la faringe para su eliminación con el reflejo de tos y o deglución de secreciones. El intercambio de gases cuenta con tres fases: ventilación, respiración externa y respiración interna. La ventilación es el trabajo mecánico que realiza el sistema respiratorio para que el aire ingrese a los alvéolos pulmonares y a su vez el aire contenido en ellos pueda ser expulsado mediante la inspiración y la expiración. El sistema respiratorio cuenta con una región conductora de aire y otra encargada del intercambio gaseoso, siendo desde la nariz hasta los bronquiolos terminales una región de conducción y desde los bronquiolos hasta los alvéolos una región de intercambio de gases. La respiración externa se da desde los bronquiolos hasta los alvéolos, haciendo que el oxígeno y el dióxido de carbono se difunda de acuerdo a su gradiente de concentración a través de la membrana respiratoria. La respiración interna se da en los tejidos de todo el cuerpo. El oxígeno se puede difundir desde la sangre de los capilares hacia las células gracias al gradiente de concentración. Y debido a la actividad metabólica de las células en los tejidos, se producen grandes cantidades de dióxido de carbono. Este se difunde por su gradiente de concentración de las células hacia la sangre de los capilares sistémicos. Cuando hablamos de estructura en intercambio de gases, decimos que es la unidad más pequeña de los pulmones, compuesto por un bronquiolo respiratorio, conductos alveolares, aurículas y alvéolos. En los lechos vasculares, los capilares llenan el espacio entre los alvéolos. Entre los capilares y los alvéolos se encuentra la membrana pulmonar, que la misma cuenta con un grosor de 0,6 micrómetros. En la membrana pulmonar se encuentran capas de fluido que recubren el interior del alvéolo. Se encuentra el epitelio alveolar, membrana basal epitelial, intersticio, membrana basal capilar y membrana endotelial capilar. El equilibrio ácido-base. La forma de respirar y de oxigenar juega un papel crucial en el equilibrio ácido-base. La hiperventilación, relacionada con la expulsión insuficiente de CO2, producirá acidosis, y la hipoventilación, donde se incide en una correcta expulsión de CO2, ayudará a mantener el pH dentro de los valores saludables. El árbol traqueobronquial es una estructura conformada por la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. La tráquea es el conducto por el que circula el aire inspirado y expirado.
está compuesta por anillos cartilaginosos incompletos, que en su parte superior termina la laringe y en su parte inferior los bronquios. Existen dos bronquios principales, el derecho y el izquierdo. El bronquio principal derecho es más ancho y más corto y discurre más vertical que el izquierdo. Este se divide en tres: el bronquio lobar superior derecho, el bronquio lobar medio derecho y el bronquio lobar inferior derecho. El bronquio principal izquierdo es más largo que el derecho y se divide en dos: bronquio lobar superior izquierdo y bronquio lobar inferior izquierdo. Los bronquios principales se encuentran en la porción superior de los pulmones, los bronquios secundarios cerca del centro de los pulmones y los bronquios terciarios cerca de la parte inferior de los pulmones. Los bronquiolos son estructuras tubulares de alrededor de 1 milímetro de diámetro. El tubo se divide en dos partes, una de tejido conectivo y otra de músculo liso. Se dividen en túbulos más pequeños que continúan subdividiéndose hasta llegar a la... ¿Qué es el sistema linfático? Es un conjunto de estructuras que sirven para drenar la linfa, un líquido formado por el agua sobrante, los productos metabólicos de desecho y los restos orgánicos de tejido. Este sistema consta de vasos linfáticos y ganglios linfáticos. Los vasos linfáticos son los conductos que se encargan de transportar la linfa desde el espacio intercelular hasta la circulación sanguínea. Los capilares linfáticos, que están repartidos por casi todos los tejidos, poseen una estructura sencilla similar a los capilares sanguíneos. Los ganglios linfáticos se agrupan en racimos y filtran de la linfa las bacterias y sustancias de desecho. Y además son los encargados de producir y almacenar linfocitos, que son un grupo de glóbulos blancos que forman parte del sistema defensivo. Pared torácica. Los componentes primarios de la pared torácica son la parrilla o la pared costal, los músculos intercostales internos y externos y el diafragma. La pared torácica está revestida por la pleura parietal. La caja torácica se forma por vértebras torácicas, costilla, el esternón y el cartílago costal. Las primeras 7 costillas son verdaderas, ya que articulan directamente con el esternón a través del cartílago costal. El cartílago de la 8, 9 y 10 se unen con el cartílago sobre estas. La 11 y la 12 son libres. El eje de rotación de las costillas cambia la caja torácica. De esta manera, la caja torácica infantil es más circular y menos eficiente desde el punto de vista mecánico, ya que tiene poco ángulo para compensar y aumentar el volumen pulmonar. Cuando el niño ya camina, la gravedad hace que las costillas caigan, haciendo que la forma del tórax sea más ovoide, similar al del adulto. El descenso del diafragma y la elevación de las costillas permite la entrada del aire por las vías aéreas y la expansión de los pulmones. El aparato cardiovascular está formado por el corazón, siendo la bomba muscular que proporciona la energía para que la sangre circule por los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son las arterias, venas y los capilares. El corazón se compone por 4 cámaras. Las 2 cámaras superiores son las aurículas y las 2 inferiores son los ventrículos. Los pulmones forman parte del aparato respiratorio. Se encuentran dentro del tórax, protegidos por las costillas y a ambos lados del corazón. Son huecos y están cubiertos por una doble membrana llamada pleura. Están separados el uno del otro por el mediastino. Debajo de ellos se encuentra el diafragma, que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Los pulmones se dividen en lóbulo izquierdo y lóbulo derecho. El derecho se fragmenta en 3 secciones: lóbulo superior, medio e inferior, y el izquierdo se fragmenta en 2, superior e inferior. El pulmón derecho es más grande que el izquierdo, porque este último debe dejar espacio al corazón para que pueda ubicarse. En cuanto al sistema nervioso, este transmite señales entre el cerebro y el resto del cuerpo. De esta manera, la actividad del sistema nervioso controla la capacidad de respirar, moverse, ver, pensar y más. Para respirar generalmente no es necesario pensar, porque la respiración es controlada por el sistema nervioso autónomo o sistema nervioso involuntario. El sistema nervioso parasimpático disminuye la frecuencia respiratoria y el sistema nervioso simpático aumenta la frecuencia respiratoria. Hace que los tubos bronquiales se ensanchen y que los vasos sanguíneos pulmonares se estrechen.